siempre me admiro de cómo Dios hace las cosas. Porque yo no sé si ustedes recuerdan cómo empezó Leo hablando. A veces aquellos que tenemos la responsabilidad de hablar de lo que el Señor quiere traer a su iglesia, nos lleva a desafiarnos y a movernos temerosamente. Pero cuando Leo comenzó hablando, empezó diciendo el título de lo que yo he titulado esta predicación: haciendo las cosas a la manera de Dios. Y él empezó a hablar y es como la confirmación del Señor en mi corazón de la palabra, de aquello que cada uno de nosotros estamos necesitando, que yo estoy necesitando y que ustedes como pueblo están necesitando. El entender que la única forma de lograr ver lo que cada uno desea ver en su vida es hacer las cosas a la manera de Dios. Vamos a abrir la palabra en Proverbios 16:1. Yo lo tengo impreso, así que voy a leerlo desde acá. Proverbios 16, el otro día estaba, como les decía, estoy espiritualmente lidiando con un montón de cosas y abrí la palabra y el Señor puso esto. Y a partir de lo que el Señor puso en mi corazón, comencé a ahondar y a buscar lo que el Señor quería decirme a mí y decirle a ustedes. Dice Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta a la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová, escúchenme bien, después se lo voy a leer en otra versión. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Todo lo que existe, todo lo que se mueve, todo lo que pasa, toda la forma en que Dios actúa, todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo, aún el impío para el día malo. Y la versión del lenguaje actual lo dice de una manera que les va a ser más familiar. Dice, el hombre propone y... Díganme si no lo decimos tantas veces cuando nos movemos en nuestro andar diario. El hombre propone, pero Dios dispone. Y está en la Biblia el lenguaje actual. Dice, todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos. ¿Qué decía Leo al empezar? Hagamos las cosas a la manera de Dios. Dejemos todo lo que nosotros queremos hacer en sus manos, porque Él hará que tus proyectos se hagan realidad. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Hasta creó al malvado para el día del castigo. Y realmente esta palabra y este proverbio es muy fuerte lo que dice. Podemos leerlo muy rápidamente, podemos pasar por alto algunas cosas, pero realmente el hombre planea, el hombre dispone en su corazón hacer esto, hacer aquello. El hombre cree que lo que hace es lo mejor. Creemos que lo que estamos haciendo es lo mejor. Nosotros queremos dirigir nuestro camino
pero el que da la respuesta y el que tiene la última palabra es Dios. Y a la hora de que nos pasan cosas en la vida, tenemos que poder recordar lo que Dios dice. Porque las cosas, para que resulten, tenemos que hacerlas a la manera de Dios. O sea, que muchas veces hemos creído y hemos planificado, y nos hemos proyectado y hemos dicho voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero Dios de una manera u otra viene a nuestra vida y nos interrumpe y mueve las piezas de nuestra vida y cambia las circunstancias de lo que nosotros creíamos que teníamos bajo control. Y dígame y piense en su vida, piense en lo que le está pasando, piense en los problemas que está afrontando, piense en todas aquellas cosas que no le salen bien, que no es lo que usted quiere. Y Dios no sigue estando ajeno. Por eso dice Proverbios que la mejor manera es que nosotros podamos encomendar todas nuestras obras en sus manos. Porque solamente en sus manos Él puede hacer que lo bueno sea una realidad. Y pensaba, muchas veces nosotros le hemos hablado a las personas, le hemos dicho que hay un Dios que salva, que hay un Dios bueno que puede cambiar la historia de su vida, que se acerquen, que lo busquen. Y la mayoría de las respuestas, porque a muchos nos ha pasado que nos contestan, yo no necesito ser salvo. ¿De qué necesito ser salvo? Yo estoy bien como estoy. ¿Qué tiene de malo lo que yo hago? ¿Qué tiene de malo pensar como yo pienso? ¿Qué tiene de malo elegir lo que yo elijo? Aún los cristianos, aún aquellos que nosotros creemos que caminamos con Dios, pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Pero siempre un hijo de Dios tiene que medirse a la altura de lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra dice en 1 Juan que si nosotros andamos en la luz, como Él anda en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y yo me extiendo y trato de irme más allá de lo que puede decirme la palabra. Y digo, ¿y cómo son nuestras relaciones? ¿Cómo nos comunicamos unos con otros? ¿Cómo es la tolerancia que tenemos unos con otros? Pero la palabra dice que si la luz está en nosotros, no solamente vamos a tener comunión unos con otros, con los que están acá adentro y con los que están afuera. No solamente vamos a tener comunión unos con otros, sino que vamos a permanecer, dice en 1 Juan, y vamos a andar como Él anduvo. Y si andamos como Él anduvo, el amor de Dios va a perfeccionarse en nuestro corazón. Y hablamos y decimos que es el amor el que cubre multitud de pecados, es el amor, pero a la hora de mirar, a la hora de juzgar, a la hora de comunicarnos, a la hora de pensar, pensamos a la manera de nosotros y no a la manera de Dios. Y Dios viene a interrumpir nuestra vida y lo va a hacer de una manera u otra para decirnos que las cosas debemos hacerlas a la manera de Dios. Dice el Salmo, otra cosa que me trajo a luz este proverbio, lo dice el Salmo 135:6, dice que todo lo que hace Jehová, que todo lo que Él hace lo que Él quiere. Dice que lo hace en el cielo, en la tierra, en el mar, en los abismos. Él siempre va a hacer lo que Él quiere. Y nosotros nos planificamos, y nosotros nos movemos, y nosotros decimos voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer esto. Pero Dios dice que Él siempre va a hacer lo que quiera. En Isaías Él se describe como el Dios
que no hay otro igual a Él, no hay otro igual a Él. Y dice en Isaías 46, nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá. Permanecerá. Permanecerá más allá de tus pensamientos, permanecerá más allá de lo que hagas, sus disposiciones permanecerán. Y haré, dice la palabra, todo lo que yo quiero. Haré todo lo que quiero. Es decir, que esto me dice, cuando decía acá, todas las cosas las ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor nos está hablando y nos está diciendo una y otra vez que su voluntad es soberana. Que Él es soberano sobre todas las cosas, que su voluntad es inalterable, que todos nuestros cuestionamientos, todas las rebeliones, todos nuestros enojos ante las situaciones que nos tocan vivir no van a hacer que su voluntad sea alterada. Es un Dios que tiene moral, que establece a través de su palabra lo que está bien y lo que está mal. Y no voy a detallar lo que está bien y lo que está mal porque usted sabe, porque lo hablamos una y otra vez a través de la palabra. Lo mencionamos una y otra vez a través de la palabra. Pero eso que está bien y que está mal es lo que hace que Dios sea un Dios justo. Él lo ha establecido. Hemos hablado de su justicia. Y yo quiero decirles algo. Yo me lo digo porque yo les decía, estoy hablando desde algo sobre lo cual yo estoy trabajando en mi vida. Y Dios es un Dios de justicia. Y Dios es un Dios que tiene una voluntad absoluta, inalterable, que no la vamos a poder cambiar. Y es un Dios que hace las cosas a su manera, que hace lo que quiere, porque Él lo dice una y otra vez en su palabra. Es un Dios que va a cambiar lo malo en recto. Es un Dios que cambia lo malo en lo recto. Es decir, que a nosotros nos puede parecer la vida injusta, a nosotros nos puede parecer difícil la vida. Nosotros podemos pensar, pero si nosotros aprendemos a hacer las cosas a la manera de Dios, tarde o temprano cada uno va a recibir el galardón, cada uno va a ser compensado, cada uno va a recibir esa promesa que Dios nos ha dado. Porque déjeme decirle que hay una voluntad también de Dios que es individual, una voluntad que tiene que ver con usted. Una voluntad, Leo, que tiene que ver con tu vida, no con la vida de tu mamá, con la vida de tus abuelos. Una voluntad que es personal, un propósito, un designio, por lo cual Él va a trabajar una y otra vez y va a interrumpir en tu vida una y otra vez, en la vida de cada uno de nosotros, para cambiar lo malo en algo bueno, para enderezar lo que está torcido. Nosotros, me acuerdo, en Santiago dice la palabra que nosotros debemos estar y tener por sumo gozo cuando nos encontramos en las pruebas. Y yo pensaba, ¿qué puede pensar la gente que no es cristiana? Que yo les diga, tengan por sumo gozo. El gozo no tiene que ver con saltar y brincar, pero tengan gozo cuando estén pasando por los problemas, por las pruebas, cuando esté mal económicamente, cuando se ha peleado con su esposo, cuando está mal la situación económica. Tenga por sumo gozo cuando lo calumnian, cuando lo traicionan, cuando le pasan tantas cosas. Tenga por sumo gozo cuando usted esté en la prueba. ¿Qué puede pensar el mundo? ¿Qué dice el mundo? Que esto es una locura, que estamos locos. Pero aquellos que nos movemos en la fe, entendemos que todas las cosas operan para bien. Entendemos
tenemos que entender esto y tenemos que tomarnos de esto y entender que todas las cosas nos ayudan a bien. Y dice este texto que la prueba produce paciencia. ¿Saben qué? La prueba, en otro texto, habla de que engendra la paciencia, da a luz la paciencia. Yo no tengo la misma paciencia que tenía hace 20 años atrás. Mi paciencia se ha profundizado. He aprendido a tomar el control de algunas cosas. He aprendido a tomar, digamos, ante la situación que me irrita, que me molesta, he aprendido a desarrollar esa paciencia, porque dice que esa paciencia, déjeme decirlo en el texto, para que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y sea perfectos y cabales tiene que ver con la madurez, tiene que ver con eso que nosotros tenemos que alcanzar. Pero si usted tiene la misma paciencia que tenía hace 10 años atrás, algo pasó. Porque el Señor va profundizando. Yo me acuerdo, y tanto que nos gusta a cada uno de nosotros escuchar testimonio. Si yo lo pongo a Leo acá o pongo a cualquiera que ha sido restaurado, sanado de un abuso, que ha sido sanado de una enfermedad terrible, nos encanta escuchar y nos alienta. Si vemos una persona que ha pasado por pruebas y está ministrando desde el altar y sentimos que nos ministra y sentimos la presencia y nos encanta. Pero ustedes no saben el proceso por el que tuvo que pasar esa persona. Ustedes no conocen los dolores, los sufrimientos, las cosas que tuvieron que soportar, a los cuales se tuvieron que dejar amasar. Yo digo, porque para mí no es un término muy formal, pero es como que la vida, las pruebas y las cosas que nos pasan nos van amasando, nos van quitando toda fuerza humana de querer tener las cosas bajo el control nuestro, de querer gobernarlas, dominarlas. Yo puedo, yo hago, yo tengo. Y el Señor comienza a interrumpir nuestra vida de una manera tal, al punto de llevarnos a que realmente lo dejemos hacer a Él las cosas como Él las quiere hacer. Es lindo escuchar que una vida se levanta, pero el proceso lo sabe cada uno. El proceso es una lucha interior, es una decisión interior. Hay hombres en la Biblia de los cuales podemos decir, pero ¡wow! ¡Qué hombres! Eran hombres que nunca imaginaron que iban a hacer lo que hicieron. Moisés fue sacado de un palacio y fue llevado a un desierto. Pablo, Josué, José. Tantos personajes de los cuales podemos decir, pero qué hombres, qué valentía, pero ¿quién conoce en realidad lo que ellos tuvieron que pasar, dejar, sufrir? El mismo Pablo, que era un líder, que era de linaje puro, que había estudiado todo el Antiguo Testamento en la escuela de Gamaliel, que había planificado, voy a hacer esto, era reconocido, y sin embargo, en un momento determinado Dios interrumpió en su vida. Dios viene a nuestra vida a través de las cosas que nos pasan y Él interrumpe. Y a veces no lo dejamos actuar. A veces las cosas no nos salen como nosotros quisiéramos porque no lo dejamos actuar. No dejamos que Él haga lo que tenga que hacer. Y en Pablo hubo un antes y un después. Pero en ese antes y en ese después, donde Dios lo quebró, donde la presencia de Jesús lo quebró, le mostró que Él no era nada ante su autoridad, Él tuvo que decidir. Él tuvo que disponer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y no solo eso, su disposición lo llevó a pasar por muchas pruebas, cárcel, persecución, calumnias. ¿Saben qué?
Pablo desarrolló la paciencia, porque ante la traición, ante la calumnia, él seguramente tuvo que pensar y decidir cómo iba a actuar ante eso. Y cada uno de nosotros vivimos en un contexto donde no tenemos personas perfectas, donde no hay personas que hagan y que nos hagan la vida fácil. Convivimos con personas de distinto carácter en nuestra casa, en la iglesia, en nuestro trabajo. Y siempre tenemos la decisión de qué es lo que vamos a hacer cuando algo nos afecta. ¿Saben qué? Muchos no les gusta pasar por esto, pero ahí está la diferencia. La diferencia está en aquel, yo les decía, voy a terminar la idea, la diferencia está en aquel que se resiste a darse por vencido. La diferencia está en aquel que se levanta una y otra vez. Por ahí usamos mucho el término hipocresía. Y nos decimos unos a otros que somos hipócritas. ¿Quién es hipócrita? ¿Por qué? Si en realidad ninguno de los que estamos acá somos tan perfectos, pero si tenemos la motivación del corazón de empezar de nuevo, hoy, mañana y todos los días de nuestra vida, en el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a salir victoriosos. La vida está llena de gente que huye de las situaciones difíciles, huye de los conflictos. Me pasó esto, me siento mal, no voy a la iglesia, no voy a hablar, no voy a orar, no voy a buscar a Dios, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque huyen de ese proceso en donde Dios trabaja con nuestra vida y trabaja con nuestras emociones y trabaja con nuestros sentimientos. Por eso se necesita desarrollar la paciencia. Yo en este tiempo me han pasado tantas cosas que las emociones y los sentimientos han subido y han bajado, así. Tuc, 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 tuc. Y en ese tuc, 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 uno siente que no puede, que ya no da más, que no aguanta. Pero así como las personas que vieron el fruto y conquistaron y tuvieron la victoria, estoy hablando de los héroes de la Biblia, nosotros tenemos que ser valientes, no cobardes. No se puede huir de los problemas, no se debe huir de los problemas. Porque si usted resiste, si usted se levanta una y otra vez y que se equivoque, no significa que sea hipócrita. Que caiga no significa que sea un traidor. Significa que usted es débil. Significa que necesita más de la presencia de Dios. Significa que usted necesita del poder de Dios para que Él se levante en su vida. Porque uno no puede. Por eso es que viene Dios y a interrumpir una y otra vez en nuestro camino, mostrándonos, zarandeándonos, moviéndonos. Y a veces no nos damos por enterado. No nos damos por enterado y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero Dios es fiel y Él, por amor, viene una y otra vez a nuestra vida. Viene una y otra vez a nuestra vida a tratar de enderezar lo que está torcido. Él viene una y otra vez a nuestra vida a decirnos que nos ama. Él hace lo que hace un padre con su hijo. No, esto no. Ahora no vas a salir afuera porque no estudiaste. Vas a quedarte en casa. No vas a usar el celular por una semana porque no. Él busca a través de todas las cosas. Él va disciplinándonos. Él va interrumpiendo en nuestra vida, pero a veces no lo percibimos. No lo percibimos. Miren, no tiene poco que ver lo que voy a decir, pero ustedes saben que yo estaba
estaba en esto de cómo armaba, de las cosas que yo sentía y que quería transmitirles a cada uno de ustedes. Y en una de esas, bueno, hago un mal movimiento, se me cae un cuaderno y vuela un papel. No tiene nada que ver, pero yo le voy a decir, yo sé que Dios estuvo en ese, que se me cayó el papel, se me cayó el cuaderno, que voló ese papel, porque el papel que yo recojo es un recibo de un pago que yo hice, que no me lo quieren reconocer si yo no lo tengo. Y estoy hablando de 1 mes y medio atrás. Y ahí, en todo mi revoltijo interno de emociones, de sentimientos, de pensamientos, me pasa algo y yo lo recojo y digo, ¡ay, qué casualidad! No. Lo primero que dije, gracias, Señor. Porque en eso estuvo Él. Y Dios está en eso y en tantas otras cosas que a veces no las podemos percibir. No las podemos percibir porque perdemos de vista quién es Dios. Perdemos de vista que Él, aunque usted no lo crea, tiene esa voluntad individual con su vida. Él lo escogió, como dice la palabra, lo eligió, pero lo eligió por algo. Usted es especial. Usted no es cualquier cosa. Ahora, deberíamos preguntarnos, ¿vamos a dejar que Él actúe en nuestra vida? ¿Vamos a hacer el esfuerzo de hacer las cosas a la manera de Dios? Esa es la gran pregunta. Perdón. A veces nosotros vamos a caminar con Dios. Esta sería la gran pregunta, como les decía recién. Y nosotros vamos a caminar con Dios, tenemos que estar dispuestos a que Él interrumpa nuestro camino. Tenemos que estar dispuestos a que Él marque un antes y un después, a que Él nos saque del lugar de confort, a que Él busque cambiarnos, a que Él busque hacer y transformarlo, aunque ese proceso sea doloroso. Hemos hablado tantas veces de morir, de renunciar. Y yo pensaba el otro día cuando sentía esa explosión de sentimientos, de emociones, cómo uno desea internamente, uno desea decir, ya me cansé, ya estoy harta, no quiero saber más nada, no me importa que se vayan todos a cualquier lado. Dígame si no lo piensa. Porque es la verdad. Y decimos, no vale la pena, estoy cansada, Pero ¿por qué decimos eso? Porque internamente comienzan a moverse tantas cosas que nos hacen estallar, que nos empieza a doler el alma. Todo nuestro ser se siente conmovido. Y las emociones nos comienzan a jugar una mala pasada, porque nos comienzan a mentir, porque nos comienzan a sentir, nos hacen sentir eso, de que no vale la pena, de que esto, de que aquello, nos hacen sentir tantas cosas que no tienen que ver con lo que es la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero si nosotros soportamos y nosotros dejamos que esa paciencia se desarrolle en nuestra vida, vamos a ver los logros. Todos nos cansamos, ustedes, yo, todo el mundo se cansa de esperar. Se cansa, pero ¿cuánto tengo que esperar? ¿Por qué Dios no dice? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me soluciona el problema? En la Biblia en ningún momento la palabra de Dios dice que el Señor va a responder ahí nomás. No hay respuestas inmediatas, porque nosotros no somos producto de algo inmediato. Nosotros somos productos de un proceso donde recibimos y fuimos moldeados, quizás no a la manera de Dios, fuimos moldeados equivocadamente. Pero Dios sí nos asegura y nos promete que Él va a estar,
que Él nos va a responder. No vale de nada que digas que quieras largar por la borda. De todas maneras vas a tener que esperar. Ante los problemas, de todas maneras tenemos que esperar. Ahora el tema es cómo esperamos. El tema, ¿qué es lo que decimos? El tema tiene que ver con eso. El tema tiene que ver con decir, ¿de qué vale que yo grite? ¿De qué vale que yo despotrique? ¿De qué vale que yo insulte? ¿De qué vale que yo me queje? ¿De qué vale? ¿Qué gano? Dígame, ¿qué ganamos? Desahogarnos, según nosotros. Pero el Señor está queriendo desarrollar en nuestra vida la paciencia, porque la paciencia es el cómo esperamos a que Dios nos libere. Por eso yo decido a la hora de actuar frente a las cosas, ¿cómo voy a actuar esperando la liberación de Dios? La paciencia tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Tiene que ver con eso que va a permitirnos estar con las personas y estar en paz. Que va a permitirnos tener amabilidad. Que va a permitirnos estar en equilibrio. Que nos va a permitir ser lo suficientemente dulces y pacientes como para escuchar al otro, como para esperar al otro, como para entender. Y es Dios interrumpiendo nuestras vidas. Yo sé que la vida no es fácil, yo sé que las pruebas van a estar porque cada uno de ustedes está con pruebas, pero nosotros tenemos una esperanza. Nosotros no somos cualquiera. Nosotros sabemos que Dios va a obrar, que Dios no va a llegar tarde, que Dios nos ama, que Dios tiene algo preparado para cada uno. Por eso a veces cada día Pablo decía, olvidándome atrás, cada día nos tenemos que olvidar del atrás y tenemos que seguir adelante. Cada día nos tenemos que levantar, cada día tenemos que ante estas situaciones callar. Aprendamos a callar. Aprendamos a escuchar la voz de Dios, aprendamos a hacer silencio, esforcémonos por ser amables. Yo en este tiempo, últimamente, me decían los integrantes de mi familia, ¿qué te pasa, Viviana? Que estás estás tan por ahí agresiva, que que no te controlás, pero es que estaba con una lucha que subía y bajaba. Pero me di cuenta en un momento de que Dios estaba trabajando en mi vida. Y cuando Dios trabaja en mi vida, no solo me enseña y me hace ver realmente la realidad de las cosas, sino que me eleva. Yo recordaba mi testimonio, nunca he contado mi testimonio, pero recordaba, yo soy una persona que no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. A muchos le pasa eso, ¿verdad? No nos gusta que nos digan cómo debemos pensar y qué debemos que hacer, pero sin embargo Dios viene y Él dice que las cosas tienen que ser así. Él viene y se mete en nuestra vida para mostrarnos la manera correcta de hacer las cosas. Y yo pensaba, ¿no?, que ¿por qué yo me manejo con tanta independencia? O sea, con tanta autoridad o con ese matriarcado, diría. Y recordaba y le preguntaba a Dios mientras preparaba el tema. Y recuerdo que en mi casa, la que llevaba la batuta de todas las cosas era mamá, era mi madre. Mi padre era una persona apacible. Yo pierdo a mi madre de niña y no recuerdo. Yo la verdad que no recuerdo a mi papá diciéndome, hace esto, hace aquello, movete para acá, estudiá, prepárate. Es como que aprendí a moverme independientemente, a hacer las cosas. Mi madre se encargó lo suficiente de enseñarme desde niña a hacer las cosas. Entonces yo sabía que tenía que cocinar, sabía que tenía que lavar, sabía que tenía que estudiar, sabía que tenía que levantarme temprano. Entonces me acostumbré a no recibir ese permanente decir cómo tengo que hacer las cosas. Amén, sumado a mi temperamento, que seguramente mi temperamento pesa. Pero en realidad,
¿A quién le gusta que le digan cómo tiene que hacer las cosas? A ninguno. Nos molesta. Pero tenemos que aprender a lidiar con eso. Y tenemos que aprender a entender que cuando Dios, en especial Dios, viene a nuestra vida, es para edificarla, para levantarla. Dice la palabra, dice que Dios, lo voy a leer en versión internacional, en Isaías 30, dice: el Señor los espera para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Dios es un Dios de justicia y Él siempre nos está esperando. ¿Para qué? Para derramar su amor, para derramar su compasión, para que Él sea exaltado en medio de nuestra debilidad, ¿no? Y para que realmente aquellos que confiamos podamos ver su gloria manifestada en nuestras vidas. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. El Señor Jesús se definió como el camino. Y Él habló de un camino ancho y de un camino angosto. De una puerta ancha y de una puerta angosta. En el camino angosto entra todo lo que estamos hablando recién. Esto que tiene que ver con nuestros sentimientos, con lo que sentimos, con la amargura, con el deseo de no perdonar, con el deseo de venganza, con todas esas. Es un camino ancho, donde entra todas esas cosas. Pero el camino angosto solamente tiene lugar para el Espíritu Santo. El camino angosto solamente tiene lugar en nuestra vida para el Espíritu Santo. Él es el único que nos puede guiar a buen puerto. Él es el único que nos puede salvar, es el único que puede hacer que las cosas sean una realidad. Por eso debemos, dice la palabra, que en la tierra, siempre en la tierra habrá siembra y habrá cosecha. Si nosotros lo parafraseamos, mientras la tierra exista, siempre va a haber un tiempo en que usted va a plantar, un tiempo en el que va a tener que esperar, el tiempo no lo sé. Un tiempo en el que va a tener que esperar, pero un tiempo en el que va a cosechar. Por eso yo en esta mañana le digo y lo animo de parte del Señor que en cualquier situación en la que usted se encuentre, miren, a veces debemos sacar la mirada de las personas. Debemos sacar la mirada de las personas. Debemos esforzarnos en no juzgarnos unos a otros. Debemos esforzarnos en ser amables. Debemos esforzarnos en en caminar como Jesús dijo que debíamos caminar. No se cansen de hacer lo bueno. Lo bueno. No nos cansemos de hacer lo bueno, y lo decía Jorge y lo hablaba Johnny a través de la palabra. No nos cansemos de hacer lo bueno, porque a su tiempo, si no desmayamos, lo obtendremos. Hay un carácter que se debe formar, solamente un carácter en el cual Dios está queriendo que esa integridad de la que nos hablaba Jorge, de esas decisiones de las que hablábamos la palabra anterior, sean una fortaleza en nuestra vida. Es hora de que nosotros hablemos, pensemos y actuemos de la misma manera. Porque Dios siempre va a querer hacer las cosas a la manera de Él. Y esa es la manera de Él, esta es la manera de Él. Esta es la manera que Él quiere, en que nosotros aprendamos a hablar y a hacer lo que corresponde, lo bueno. Que aprendamos a decidir sabiamente. ¿Y cuándo se decide sabiamente? Señor, hace tu voluntad. Señor, esto lo permitiste por algo. Señor, enséñame. Señor, yo declaro que tu palabra, yo declaro que en esto yo voy a aprender. Yo voy a intentarlo mañana de nuevo. Hoy no pude, hoy no me controlé, hoy dije esto, hoy no creí, hoy hablé mentira, hoy no dije tu palabra, hoy no pronuncié una promesa tuya, pero yo mañana lo vuelvo a intentar. Y mañana lo voy a volver a intentar, porque aquellos que se resisten
aquellos que se resisten, solamente aquellos que se resisten a darse por vencidos son los que van a ver la victoria. Y como pueblo yo los animo a que esta sea la palabra que hablemos unos con otros, que sea la palabra que le demos de consejo al hermano que está caído, aquel que flaquea, aquel que dice no puedo, aquel que no. Esta es la palabra que usted tiene que llevarle. Tiene que levantar los brazos de aquel que está caído. Tiene que bendecirlo. Acostúmbrese que usted es una persona con unción porque es un hijo de Dios. Y tiene que aprender a bendecir a su hermano con palabras de vida, con palabras de sanidad, con amor. Porque la luz de Dios está en cada uno de nosotros. Amén. Y termino con este versículo que dice, póngase de pie y le pido a los músicos que vengan. No perdáis, tantas veces que lo hemos dicho, ¿no? No perdáis vuestra confianza, que tiene recompensa, galardón, tiene premio. Tiene que ver con los anhelos de nuestro corazón, tiene que ver con nuestros sueños, tiene que ver con que sigamos luchando la batalla. No podemos perder la confianza en este Dios que es soberano, que es absoluto, que nos ama y que está esperando siempre para bendecirnos, que tiene compasión, que tiene misericordia, que nos da la posibilidad siempre de poder empezar de nuevo. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Solamente la voluntad de Dios es la que nos lleva a la promesa. Solamente nuestros ojos puestos en Cristo Jesús son los que nos van a elevar sobre cualquier circunstancia. Son los que nos van a hacer descansar. Yo no sé si usted, cuando está cansado, cuando su alma está cansada por las preocupaciones de la vida, por los problemas, por aquellas cosas que no puede resolver, y usted se abandona en la presencia de Dios, usted comienza a sentir el refresco, el renuevo. Comienza a respirar esa presencia que empieza a inundar y a quitar todo temor de nuestra vida, toda ansiedad, toda desesperanza, porque en Él hay esperanza, hermanos. En Él hay esperanza para hacer todos los días un día nuevo, un día diferente.